A ver, comencemos. Nos hemos quedado en lo que es ya un proceso hipertensivo. Ya vamos a hablar directamente de hipertensión arterial. La hipertensión arterial, entonces, como definición, es una enfermedad que no da síntomas, que es genética, que se hereda, que no tiene cura. Ese es en general el proceso hipertensivo, ¿no? Cuando la hipertensión arterial da síntomas, son síntomas como el dolor de cabeza, mareos, mal en los oídos, estrellitas en los ojos, visión borrosa, fotopsias, palpitaciones, dolor torácico como un peso u una opresión, nicturia y disminución de capacidad funcional. También puede tener disnea. En el proceso hipertensivo, en su clasificación, la hipertensión arterial normal en esta clasificación del JN7 es de 120/80 hasta 100, hasta 85 de diastólica con 135 que se considera todavía dentro de lo normal. Normal alto es 89 con 139. Estadio 1 de la hipertensión tendríamos ya con 140, 90, ¿sí? Hasta 160, 100, que ya es considerado estadio 2. La actualidad todo se clasifica estadio 1 y estadio 2, no más. Antes había un estadio 3, 180, 110, pero ya se dejó de lado esa clasificación. Eso por lo pronto para que tengan idea de la clasificación. También se le habló a ustedes de los diferentes tipos de hipertensión arterial, primaria y secundaria. La primaria, ¿qué características principales? Que siempre al tomarle la presión va a estar alta. Recuérdense que se toma en la flexura del codo, 2 dedos, borde interno. Ahí se pone la campana y ustedes pueden tomar la presión en los dos brazos, siendo el más alto al cual le vamos a hacer la referencia, ¿no? Eso por el momento. Tenemos una cuestión clínica en el proceso hipertensivo en el cual ya se les dijo que la valoración de la presión arterial no es por la clasificación, es por la parte clínica del paciente, por la sintomatología que nos da nuestro paciente, porque como ejemplo pusimos que las mujeres son generalmente delgadas y de presiones bajas, 90/60, y al tener 120/80, que según la clasificación es normal, eso es un proceso hipertensivo para ellas, especialmente las mujeres embarazadas, ¿no? Que comienzan a tener esta sintomatología para formar su preeclampsia. Ya también les expliqué por qué se forma la preeclampsia, que el espermatozoide junto con el óvulo forman el huevo cigoto. Este huevo o cigoto no es reconocido como propio por su organismo y entonces hay una alteración inmunológica por lo cual se provoca crisis hipertensiva, proteinuria. Bueno, eso es más o menos hasta ahí. Una vez que la mujer pare, sale el producto, sale la causa de esto y tiene hasta 3 meses para poder recuperar su presión normal. Si pasado ese tiempo se considera que ya no lo va a recuperar y queda hipertensa. Dentro de las hipertensiones secundarias también vimos la hiperaldosteronismo, que es en específico un paciente en el cual ustedes le van a tomar la presión y está alta. Por más de que le den todo tipo de antihipertensivos, le dan antihipertensivos y no responden, no resuelven. Entonces, los procesos hipertensivos que no tienen o que son refractarios a tratamiento médico, tenemos la obligación de pensar en un hiperaldosteronismo secundario. ¿Qué podemos nosotros ver por medio del laboratorio viendo el potasio bajo en sangre y alto a nivel de la orina? Es decir, hay un exceso de eliminación de potasio, por el cual el tratamiento para este tipo de hipertensión es la espironolactona o diurético alrededor de potasio. Y con eso resolvemos el problema del proceso hipertensivo. Hay hipertensión en el hipotiroidismo, pero para la clasificación de primero del hipotiroidismo, más que por la presión, nosotros tenemos que ver los signos y síntomas de hipotiroidismo como son
pérdida de pelo, pérdida de vello pubiano y axilar, ve aumento de peso, dificultad al habla, una voz gangosa, piel seca, fractura de uñas. En especial son los síntomas clínicos de un proceso hipotiroideo. Este proceso hipotiroideo provoca más que hipertensión, procesos hipotensivos arteriales, ¿no? Pero es la forma como nosotros podemos llegar clínicamente a un diagnóstico posible de hipotiroidismo. Intolerancia al frío también. Tenemos también el uso del feocromocitoma, en el cual nosotros vamos a hacer la determinación por medio de valoración clínica, en el cual hay crisis hipertensivas intermitentes muy altas, porque hay una descarga. El feocromocitoma es un tumor de células cromafines, es decir, provoca salida de adrenalina, por lo cual hay estas crisis hipertensivas. Entonces, estas crisis hipertensivas, nosotros tenemos que tener la idea de que puede ser producida por este feocromocitoma y vamos a pedir valoración del ácido vanil mandélico por orina o de la determinación de adrenalina y noradrenalina en sangre. Su esquema de tratamiento es beta bloqueante y bloqueantes alfa en especial. Ya vamos a hablar de todo este tipo de beta bloqueos, ¿no? De ahí, bueno, hay más procesos hipertensivos, cosas especiales como los niños, que en los niños generalmente si está hipertenso un niño de unos 12, 14 años, nuestra obligación es pensar que tiene algún trastorno renal, porque esos son los que dan alteraciones en los niños, ¿no? Los procesos renales. No así en los ancianos. En los ancianos tenemos un proceso en el cual hay un endurecimiento de las arterias, porque hay una fibrosis interna de la masa muscular. Acuérdense que todas las arterias son tienen adventicia, media, íntima. La media es muy muscular. Ese músculo se fibrosa, por eso se endurecen las arterias en las personas adultas mayores. Y lo que van a resolver o que van a actuar bien son los bloqueantes cálcicos tipo anlodipina. Por lo mismo, los accidentes cerebrovasculares acompañados de procesos hipertensivos en personas mayores de 65 años, el esquema de tratamiento siempre es con bloqueantes cálcicos tipo anlodipina. Bueno, más o menos hemos hablado como resumen de todo. Entonces, me parece que ya comenzamos la clase de hipertensión arterial. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente hipertenso, tenemos que pensar siempre, bueno, o cómo determino yo que un paciente es hipertenso. Bueno, directamente te tomo la presión y de acuerdo a eso ya está hipertenso, ¿no? De acuerdo a la clasificación. Eso es lo más sencillo que hay. Pero dentro de estos, a ustedes se les ha vuelto a repetir de que tienen que ver la valoración clínica de los pacientes, porque generalmente las mujeres son hipotensas, 90-70, 90-60, y tener una presión normal, dentro de la clasificación, puede ser para ellas una hipertensión arterial, ¿no? Entonces, dentro del diagnóstico tenemos detectar o confirmar la presencia de hipertensión arterial, eso es por la toma de presión ambos brazos, ¿no? La presión se toma tanto en el consultorio, puede ser tomarte tú solo la presión arterial, hacer un mapa, un monitoreo de presión arterial de 24 horas, ver los riesgos cardiovasculares, el daño de órgano blanco, las condiciones clínicas asociadas, identificar posibles causas de hipertensión arterial secundaria, que es la que ya hemos hablado. ¿Cuáles son los órganos blancos o diana? Cerebro, ojos, corazón y riñón. ¿Qué es lo que provoca el proceso hipertensivo en el cerebro? Yo puedo tener un proceso hipertensivo, provoco una vasodilatación y puedo provocar un accidente cerebrovascular que puede ser isquémico, por disminución de riego sanguíneo, o puede ser hemorrágico. En, en la retina puede provocar zonas necróticas con pérdida de visión
o hemorragias retinianas, por lo cual disminuye la agudeza visual en el paciente. En el corazón provoca procesos de hipertrofia ventricular, posteriormente llevan a una insuficiencia cardíaca y en el riñón provocan insuficiencia renal. Esos son los 4 órganos diana de los cuales nosotros tenemos que ver. Entonces, para yo meterme a hablar de la hipertensión arterial, nosotros tenemos que primero comenzar con el examen físico del paciente. Entonces, yo agarro a mi paciente y al paciente comienzo a verle qué es lo que, qué es lo que hago semiológicamente. Comenzamos con lo de siempre, ¿no? Implantación de pelos. Acuérdense que hemos hablado de hipotiroidismo, entonces hemos que ver si hay caída de pelo, pubiano, axilar, ¿no? Que hay una disposición diferente del vello a nivel del... Entonces tenemos eh, inspección en la cabeza, ¿sí? Con un fondo de ojo de los globos oculares para ver las 4 fases de la hemorragia retiniana. Vemos o palpamos las carótidas. Tenemos que ver el pulso de las carótidas, cómo está el pulso de las carótidas. Pueden estar aumentados, puede estar disminuido, ¿sí? Y especialmente cuando nosotros, todas las arterias, especialmente las carótidas, pueden tener zonas obstruidas por colesterol. O sea, pueden tener una aterosclerosis, con lo cual disminuye el riesgo sanguíneo y al haber un proceso hipertensivo disminuyó más el riesgo sanguíneo hacia el cerebro, provocando el accidente cerebrovascular de tipo isquémico. Entonces, comenzamos con la palpación de las carótidas. Avanzamos y nos vamos hacia el tórax. Dentro del tórax, vemos a nivel de la palpación la maniobra del Dressler. Es la colocación de la palma de la mano en la zona external, en el cual ustedes van a sentir como un golpe, y esa es la aurícula derecha cuando existe el crecimiento de la aurícula derecha por hipertensión pulmonar. Eso lo veremos después. Entonces, ahí tenemos nosotros ya el signo de Dressler. Tenemos el choque de punta normal, que es en el cuarto espacio medio clavicular, en el cual vemos dónde está ubicada la punta cardíaca. La maniobra de Pachón que se utiliza con la lateralización del paciente cuando vemos que ha crecido el ventrículo izquierdo, ¿no? En las insuficiencias cardíacas para ver tamaño del corazón nos sirve la maniobra de Pachón. De la punta en cúpula de Barr, en el cual el paciente hipertenso, eso ya se habló con ustedes, que esta es la arteria y este es el corazón que bombea. Cuando la arteria entra en proceso hipertensivo, que ya saben que la hipertensión es de causa desconocida, se reduce de tamaño, el corazón trata de vencer con fuerza la resistencia para pasar la sangre por la arteria y entonces eso hace que haya un choque de punta fuerte, es decir, se golpea contra el tórax y ustedes van a sentir el golpe fuerte de la punta cardíaca, que es lo que se llama choque de punta en cúpula de Barr. Seguimos avanzando, ¿sí? Y bueno, a la ocultación también ven los ruidos cardíacos, que ya hablamos R1, R2, R3, R4. ¿Qué significa? Vemos también si en los pulmones hay crepitantes o hay una disminución del murmullo vesicular que está indicando congestión pulmonar. A nivel abdominal, tenemos que poner el estetoscopio a ambos flancos a ver si existe una estenosis de arteria renal, lo cual nos da un soplo sistólico, ¿sí? Entonces, ustedes ya ven el soplo sistólico y están determinando la estenosis de arteria renal, que generalmente se da en gerontes y que puede provocar insuficiencia renal y llevar a la muerte. Posteriormente a eso, nosotros hacemos la palpación de los pulsos femorales, después el pulso pedio y el popliteo. Al último, vamos a hacer la determinación del índice brazo-tobillo, que se utiliza especialmente en los pacientes diabéticos. El índice brazo-tobillo es tomar la presión tanto a nivel del tobillo
como a nivel del antebrazo del mismo lado y se hace una diferencia de la presión sistólica del miembro inferior sobre la presión sistólica del antebrazo. Eso tiene que dar una 1 o -1 y de acuerdo a eso ve el grado de proceso obstructivo y de acuerdo a ese grado de proceso obstructivo estamos ordenando amputación de miembro cuando no tenemos un Doppler, ¿no? Se utiliza eso y estamos viendo la amputación de miembro, hasta dónde puede llegar. Entonces ya tenemos más o menos el examen físico de nuestros pacientes. En exámenes de laboratorio. ¿Qué es lo importante para mí en un examen de laboratorio? Uno, determinación sodio, potasio y cloro. Ya saben ustedes que el hiperaldosteronismo puede llevar a una hipopotasemia, que hará refractario el esquema de tratamiento para cualquier proceso hipertensivo. Después de esto de aquí, también tenemos que ver urea, creatinina, que nos van a indicar la función renal. Cuando nosotros comenzamos con un proceso hipertensivo, lo más importante que debemos determinar es que si ya la hipertensión dañó o no dañó el riñón. La única manera que nosotros tenemos por laboratorio ver si es que el riñón se fue dañado o no es por intermedio de la microalbuminuria. Eso es un examen de orina en el cual pedimos microalbuminuria, que es la recolección de orina de 24 horas, y bueno, le hacen la determinación. Eso indica que ya hay daño de glomérulo. La microalbuminuria es el indicativo de que ya comenzó el daño, la presión ya comenzó a dañar el riñón. Una vez que ya hemos hablado de la microalbuminuria, de los exámenes de laboratorio, es lógico pensar que van a haber exámenes de laboratorio de acuerdo a la clínica de nuestros pacientes. Si este paciente tiene pérdida de cabello, vello, puyano axilar, fractura de uña, piel seca, estamos pensando en un hipotiroidismo, vamos a pedirle pruebas de tiroides. Eso es un poco lógico, de acuerdo a lo que hemos estado hablando. Asimismo, si tiene crisis hipertensivas intermitentes, vamos a pensar que tiene un feocromocitoma y le vamos a pedir ácido vanilvandélico o catecolaminas en sangre. Ahora, estas crisis hipertensivas son severas, 230, 140, 210, 130. No, no es que son esas crisis hipertensivas de 170, 100, no, sumamente altas. Entonces tenemos ahí que pensar en un feocromocitoma. Igualmente las mujeres embarazadas, ya hemos estado hablando, entonces generalmente las mujeres que por primera vez se embarazan van a hacer las preeclampsias, de acuerdo a lo que hemos hablado, y por eso siempre vamos a estar determinando la microalbuminuria con ellas, ¿no? Que es lo que determina todo este proceso que vamos a seguir. Bueno, eso es en global el examen físico, exámenes de laboratorio, sin hacer nada específico todavía, ¿no? Determinación de presión arterial, brazo derecho, brazo izquierdo, ¿sí? Y de acuerdo a eso, van ustedes a dar esquema de tratamiento. Meterse en la cabeza que la presión arterial generalmente no da síntomas, ¿sí? Los que son hipertensos y tienen dolor de cabeza, qué bien, porque si me duele la cabeza salgo corriendo a comprar la pastilla. Pero los que no tienen dolor de cabeza, bueno, no tienen nada, entonces sí son un problema, ¿no? Entonces, ustedes ya tienen esas complicaciones y aprender a discernirlas. Por ejemplo, una de las cosas por las cuales tú puedes pensar que un paciente está hipertenso es la nicturia. Eso ya les expliqué ayer. En la noche el paciente se relaja. Igual las arterias se relajan porque ya no hay salida de adrenalina y la arteria está cerrada, se abre.
el corazón ya no tiene tanta resistencia que vencer, recoge toda la sangre en los pulmones y la filtra por orina, por riñón, botándola por orina, por lo cual orina 3 y 4 veces en la noche. Otro es el cansancio. ¿Por qué? Porque está congestivo, así sea líneas A de Kerley, pero van a encontrar un pulmón congestivo en un paciente hipertenso, porque no está venciendo bien resistencia. Por lo mismo hay una disminución de capacidad funcional y puede haber algo de disnea ligera, pero hay. Doctor, ¿y si es un paciente que ya se encuentra tratado, la hipertensión, puede tener nicturia también, aunque ya se esté tratando? A ver, no te entendí nada, créeme, O perdóname. sea, que si el paciente ya se está tratando, ya fue una hipertensión que ya está controlada, es un hipertenso controlado, ¿puede seguir presentando nicturia o ya no debería presentar nicturia? No, ya no debería presentar, porque si yo tengo, sí, mi corazón bombeando, y mi corazón bombea, pero la arteria está reducida de tamaño, voy a tener lo que les expliqué ayer. La sangre no pasa totalmente y va a comenzar a retroceder y se deposita en los pulmones. Ahí viene el cansancio, la disminución de capacidad funcional, la disnea, por la congestión pulmonar. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando yo meto en enalapril o losartán? Se supone que hago esto, abro las arterias y se me pone en una presión normal, hasta un poquito baja a veces, 110/70. Entonces el corazón ya no tiene que vencer resistencia, entonces toda la sangre se va y duerme tranquilo en la noche. No existe nicturia en un paciente controlado. Ya, entonces, cuando yo ya he determinado que mi paciente es un hipertenso, cuando hay tratamiento, cuando ya hice el examen físico, mandé los exámenes de laboratorio correspondientes, bueno, no se olviden que puede tener dolor de pecho y el dolor de pecho es por la disminución del riego sanguíneo en el endocardio. Disculpen. ¿Qué pasó? Ya, disculpen. Entonces, más o menos, ustedes tienen ya ahorita la idea de cómo manejarse con un paciente hipertenso. Todavía no hemos entrado, estamos en resumen, todavía no hemos entrado en lo del proceso hipertensivo, todavía no, estamos solamente dándole a entender cómo van las clases a hacer. Ahora, cuando yo tengo un problema, ya, eh, a mí me pueden ocurrir varias cosas. Puede ser que a mí se me suba la presión arterial y tenga dolor de cabeza. Después se me baja. Esa es la hipertensión reactiva que ya les expliqué a ustedes. Entonces, hay veces, habrá momentos que ningún paciente me cree que es hipertenso. Porque dicen, solamente cuando te veo a ti es que la presión se me sube, porque si no, yo paso normal, mi presión está normal, y bueno. Entonces, la manera como ustedes convencen a un paciente es la indicación del mapa. El mapa es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Pero, ¿cuál es la utilidad del mapa? No solamente es la sospecha de hipertensión, sospecha de hipertensión oculta, la presión arterial limítrofe, la hipertensión refractaria y bueno, todo el resto de cosas que están escritas ahí. Es el hecho de que el mapa a mí me sirve para dos cosas. Uno, determinar si mi paciente está hipertenso o no. El paciente hipertenso o que hace hipertensión arterial refractaria en especial, es un paciente que tiene generalmente trastornos emotivos. Ya hablé con ustedes con el estado depresivo. Estos trastornos emotivos hacen que la presión arterial se dispare. Entonces, una de las maneras de determinar si esta presión se sube es por medio del mapa. Ahora, pero ¿para qué más uso el mapa? O sea, ¿cuál es la indicación? Si yo ya sé
que el tipo es un nervioso y se le sube la presión arterial. Lo que pasa es que nosotros, al hacer el mapa, hacemos 24 horas de toma de presión arterial. Dentro de estas 24 horas tenemos 12 horas nocturnas. En esas 12 horas nocturnas, se supone que el paciente está relajado. Y si está relajado, la presión arterial tiene que disminuir, porque ya les dije que las arterias también se relajan. Entonces, se llama díper, es decir, es normal que la presión caiga. Entonces, un paciente se encuentra díper cuando la presión cae en las noches. No díper, que es otro diagnóstico, es cuando la presión se mantiene alta. Y entonces, ¿de qué me sirve saber a mí eso? Que nuestro paciente, ¿sí?, sigue con un trastorno tan fuerte que hasta en las noches sigue con este problema de su cabeza. Me sirve porque el esquema de tratamiento para esto sigue siendo betabloqueantes en dosis más altas, en nocturnos. Ahora, ¿por qué generalmente nosotros no damos betabloqueantes nocturnos? Porque el betabloqueante, como dice su nombre, bloquea la salida de adrenalina de su cerebro. Y si sale la adrenalina del cerebro, ¿qué es lo que pasa? La adrenalina provoca que los islotes de Langerhans se contraigan. Al contraerse sale la insulina. Y la insulina, ¿qué es lo que hace? Hace que la glucosa entre al hígado y se distribuya por el cuerpo. Al nosotros bloquear eso, estamos provocando hipoglicemia, especialmente en los pacientes diabéticos. Entonces, esto nos da la pauta de un manejo muy prolijo, muy con cuidado de los pacientes que son especialmente diabéticos y que tienen este tipo de problemas, ¿no? Entonces, con eso manejamos especialmente los procesos hipertensivos nocturnos. Otra indicación del mapa es cuando yo ya di esquema de tratamiento médico. Y al dar mi esquema de tratamiento médico, no estoy seguro si es que le va bien o le va mal con el esquema de tratamiento que di. Entonces pido un mapa para hacer un control de presión arterial de 24 horas y ver si ese esquema de tratamiento es el adecuado para este tipo de pacientes. Entonces son dos cosas: determinar si es que el paciente está hipertenso. Segundo, si es que está díper o no está díper. Y tercero, ver si el esquema de tratamiento que dije es el adecuado o no. Entonces, esa es la indicación del mapa. Entonces, dentro de la anamnesis que nosotros hacemos, ya entrando en el tema, tenemos que ver los niveles previos de la presión arterial y el tiempo de evolución conocido de este paciente, los tratamientos antihipertensivos previos, la sospecha de síntomas de hipertensión arterial secundaria y la presencia de factores de riesgo cardiovascular, síntomas de daño de órgano blanco, aspectos psicosociales y drogas que pueden causar hipertensión arterial. Es decir, estas 7 cosas, son las que tenemos que preguntar para saber si nuestros pacientes se encuentran dirigidos para... ¿Qué es lo que hacemos nosotros? La presión arterial comienza, no se olviden eso, normalmente en un tiempo de 30 a 50 años. Es cuando comienza en general la hipertensión arterial. Pero esta hipertensión arterial como enfermedad puede comenzar desde temprana edad, 10 años, o comenzar a los 70. Es decir, yo a mi paciente en cualquier etapa de la vida puede ser hipertenso. Eso téngalo claro, puede ser totalmente hipertenso en cualquier etapa de la vida. Ya. Ahora, dentro de la anamnesis, tenemos que ver los esquemas de tratamiento. ¿Por qué? Porque puede haber un hipertenso refractario sin necesidad de nada más. Yo ya estoy pensando que es un hipertenso por hiperaldosteronismo y tengo que darle diurético ahorrador de potasio. Sin necesidad de exámenes, solamente un paciente hipertenso que le he dado de todo y no responde. Le comienzo directamente, peor que es hospital, si es hospitalario, para yo pedir un examen demoran 15 días en hacérselo.
ustedes tienen la obligación de que le han dado de todo, no responde al tratamiento, denle diurético error de potasio, la espironolactona. Hay que disminuir los factores de riesgo. Factores de riesgo es tabaco, obesidad, hipercolesterolemia, sedentarismo. En especial es lo que nosotros mandamos a corregir. También tenemos que ver drogas que provoquen hipertensión arterial. Dentro de las drogas que provocan hipertensión arterial están las que las mujeres toman, los anticonceptivos, especialmente los estrógenos. Los estrógenos provocan retención hídrica, por lo cual provocan crisis hipertensiva e hipertensión arterial, ¿no? Dentro de las drogas que no provocan, o anticonceptivos que no provocan hipertensión, son los progestágenos. Pero los estrogénicos todos provocan hipertensión arterial. Ya. También tenemos los corticoides. Los corticoides hacen retención hídrica, por lo cual la presión sube. Tenemos también antiinflamatorios, como los AINES. Hablamos de diclofenaco, eh, heterocoxib, los nuevos, ¿no? Que pueden provocar hipertensión, igual que los corticoides, las anfetaminas, los anticonceptivos orales estrogénicos, la eritropoyetina, antidepresivos y algunos herborios como son la cáscara sagrada, el regalix. Bueno, todo eso ya están aquí en las diapositivas, ¿no? En el examen físico también tenemos que ver la frecuencia cardíaca, el índice de masa corporal, el perímetro de la cintura, el fondo de ojo, auscultación cardíaca, carotilla, femoral, abdominal, palpar la tiroides, examinar miembros inferiores, pulso, temperatura, edema, auscultación pulmonar. Palpación abdominal para ver visceralgalias, aorta abdominal, examen neurológico según contexto clínico. Y en la parte abdominal en especial, nosotros palpamos abdomen y vamos especialmente epigastrio, porque ahí es donde generalmente se forman los aneurismas abdominales. Y ustedes van a sentir como una bola que está latiendo, y eso es un aneurisma abdominal, que es muy frecuente en las personas adultas mayores. Ya. Aquí vemos en el examen físico y de trastorno sugestivo de hipertensión secundaria. Tenemos la palpación de tiroides, el síndrome de Cushing, cómo está en la cara botargada, ¿no? La neurofibrinomatosis, que generalmente se da en los feocromocitomas. Bueno, estas son pequeñas relaciones, ¿no? Por ejemplo, ustedes me imagino que nunca han visto un neurofibrinoma, El neurofibrinoma son tumores como verrugas que le aparecen a un paciente, pero a montones. Sí, eso se llama neurofibrinomatosis. Esa neurofibrinomatosis siempre va a ligar con un síndrome de feocromocitoma. Es decir, tiene crisis hipertensiva por feocromocitoma. El esquema de tratamiento va a ser beta bloqueante y bloqueantes alfa. Pero, ¿cuál es no el tratamiento? Es la idea que ustedes tienen que llevarse que un paciente que esté con neurofibrinomatosis siempre va a dar este problema de feocromocitoma. Siempre lo va a tener. Asimismo, vemos que un paciente que tiene un soplo a nivel del abdomen, ese soplo es una estenosis de arteria renal, como les estuvimos hablando, generalmente en gerontes, pacientes viejos. Y las otras cosas que ya les hablé a ustedes de hipotiroidismo, que siempre hay que palpar la tiroides para ese hipotiroidismo o algo así. A ver. Ya, más o menos ya tienen ustedes idea de lo que es hipertensión. No hemos hablado de las variedades de hipertensión o hipertensión secundaria, solamente hipertensión. No hemos profundizado, por así decirlo. Pero vamos a hablar de las drogas que yo voy a utilizar en hipertensión. Las drogas que yo uso son el IECA, el ARA2, los bloqueantes cálcicos, los bloqueantes beta, los bloqueantes alfa, los diuréticos ahorradores de potasio. Entonces, todo ese tipo de drogas, nosotros tenemos que aprender a manejarla, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la primera droga que salió
al mundo como antihipertensivos fueron los betabloqueantes, tipo propanolol. Pero ¿cuál es la droga más usada en el mundo? Los IECA. Hablamos del enalapril. El enalapril es un IECA. ¿Por qué se llaman IECA? Porque son inhibidores de la enzima de la angiotensina convertasa y están en los pulmones. Entonces, este IECA hace que haya un proceso hipertensivo. Las drogas IECA son la enalapril, la lisinopril, la perindopril, el tandalapril, ¿sí? Son drogas que han ido evolucionando. El enalapril nuestro, que es el que tenemos en el hospital, es un enalapril genérico, que no actúa 24 horas, actúa 12 horas. Por eso ustedes van a ver, cuando ya estén dentro del hospital, pacientes que están con enalapril y están tomando cada 12 horas el medicamento. Entonces, tenemos IECAS, tenemos el enalapril. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones del enalapril? Como toda droga, provoca reacciones dentro del organismo. Todo IECA provoca tos. Es una tos irritativa, no da flema, no provoca ninguna situación. Miran la faringe, todo está normal, pero el tipo le pica la garganta y tiene tos. Eso es indicativo de intoxicación por enalapril. Y se suspende inmediatamente el IECA. Ahora, ¿qué contraindicación tengo yo? Uno, esa que es la intoxicación. La segunda, yo veo un paciente que tiene una falla renal, generalmente pacientes gerontes, que tiene más de 2 de creatinina, tiene que ser suspendido inmediatamente el IECA o enalapril. ¿Por qué? Porque enalapril, cuando nosotros lo eliminamos en nuestro organismo, se elimina por riñón. Al eliminarlo por riñón, empeoramos el cuadro de insuficiencia renal. Entonces, el enalapril siempre, o los IECA, siempre se utilizan en pacientes que tienen creatinina menos de 2. Más de 2 suspendido. El enalapril provoca tos y provoca prurito en faringe, suspendido. El enalapril nuestro lo utilizamos cada 12 horas, porque es malo, es genérico generalmente. Las drogas fueron avanzando y hay drogas nuevas como el perindopril, el lisinopril. Esas actúan una vez al día, se da 24 horas dura el efecto. No, la única jodida es la enalapril, pero es la más vendida, la más difundida que hay. El resto de los IECA es una sola vez al día, pero tiene las mismas contraindicaciones de esto. No se da en mujeres embarazadas. ¿Por qué no se da en mujeres embarazadas? Porque las mujeres embarazadas, ¿sí? Filtran el IECA por la placenta y pasa y va a joder el riñón del niño. Cuando, en especial, ese es el motivo por el cual yo saco el enalapril de las mujeres embarazadas. Pero los niños también nacen con bajo peso y baja talla. Y eso es debido a que el enalapril provoca dilatación, ¿sí? De las arterias, ¿sí? Y estas arterias dilatadas no dan buen riego sanguíneo a la placenta, disminuyendo la congestión que tiene que tener la placenta porque es el sitio que le va a dar de comer al niño. Entonces, todos los nutrientes disminuyen porque la placenta no recibe mucha alimentación y por ende el niño amanece de bajo peso y baja talla. Entonces, son las causas por las cuales ustedes tienen que suspender los IECA en las mujeres embarazadas. Las IECA se suspenden en las personas normales, tos,
insuficiencia renal, prurito de la garganta. Los tratamientos, selenalapil cada 12 horas, lisonopil, perindopril y la tandalapril, todos esos se dan cada 24 horas. Entonces, una vez que nosotros hemos salido ya del el IECA, avanzamos al segundo fármaco que mayor usamos. Son los ARA-2. Los ARA-2 son los de mayor difusión actual. ¿Cuáles son los ARA-2? Los sartán, olmesartán, candesartán, ibersartán, telmisartán, son los TAN, todos los TAN que ustedes van a escuchar. ¿Cuál es la diferencia de todos estos? Duran 24 horas. ¿Cuál es el problema? El losartán que compra en el hospital vale 5 centavos, mientras el otro vale dólar y tanto. Entonces tampoco tiene total capacidad, es decir, dura 24 horas, también dura 10 horas, no dura más. Son estudios, todos los libros van a decir que dura 24 horas, pero el losartán genérico que nosotros tenemos dura solo 10 horas, no dura más tiempo. ¿Podemos darlo en pacientes que tienen insuficiencia renal? Sí. ¿Por qué? Porque el losartán no se elimina por riñón, se elimina un 15% o 20% por riñón y de 80 a 85% se elimina por hígado. Entonces comprenderán que la eliminación por hígado no provoca mayor alteraciones en los pacientes que tienen insuficiencia renal. ¿Provoca alteraciones o de intoxicación? Sí. ¿Cuáles son las contraindicaciones por las cuales tengo que sacar el losartán? También provocan tos. También le pica la garganta al paciente, pero en un 5%, de 3 a 5% de cantidad de pacientes provoca eso. Generalmente no provoca nada. Entonces tienen ustedes la losartán. Ahora, todos estos de losartán, candesartán, ibersartán, es bueno que ustedes sepan, porque todos estos medicamentos, sí, ya, todo medicamento ustedes en forma de tabletas lo ingieren, ¿verdad? Por vía oral. Al ingerirlo por vía oral, va al estómago, se degrada en el estómago y pasa al medio interno. Esta degradación demora de 2 a 3 horas normalmente. 2 a 3 horas. Si yo tengo esa situación de 2 a 3 horas para que haga efecto la pastilla, cuando yo tengo una crisis hipertensiva, cojo el captopril o la tableta que ven y me la pongo bajo la lengua. Y eso tiene un efecto distinto, porque cuando yo pongo una tableta bajo la lengua, esta vía sublingual es mucho más rápida y se utiliza para emergencias. Actúa de 10 a 15 minutos cuando la pones bajo la lengua. Y cuando tú te la tragas, actúa de 2 a 3 horas. Por eso, ustedes pueden poner una captopril bajo la lengua y tragarse alguna pastilla sin problema porque le comienza a actuar cuando la otra está terminando. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen ahí una pequeña diferencia. La segunda diferencia, existen drogas que son mucho mejores que las otras. ¿Por qué? Porque cuando yo trago un paciente, generalmente o estoy en ayunas o estoy comiendo en desayuno. Entonces, el estómago digiere todo y la comida actúa como una barrera que no deja pasar totalmente el medicamento, la acción farmacológica. ¿Sí? Entonces, hay pastillas, hay drogas, las cuales no les afecta la barrera son los alimentos o la digestión. ¿Cuáles son esos? El telmisartán, el candesartán, el ibersartán y el olmesartán. Esos 4 medicamentos no les importa si han comido o no han comido. Provocan una total, un 100% de absorción del fármaco. La losartán,
casi todos los genéricos van a provocar al revés, hay esa disminución de la capacidad farmacológica por ingesta. Entonces, ustedes van a tener una disminución del efecto. Ustedes van a tener una disminución del efecto de los medicamentos por esta situación. Entonces, ya tenemos el ARA2. ¿Cuál otra situación también es importante que ustedes sepan en los medicamentos antihipertensivos? La vía de acción de los enalapril, de los pril y de los TAN o de los losartán es la misma. Por lo cual es una barbaridad médica dar un enalapril y una losartán juntas porque no se potencian. Es una estupidez. No se potencian. Al no te potenciarse, tú le estás dando una tableta que no tiene sentido. Entonces, esos pequeños detalles hacen siempre la diferencia, ¿no? Enalapril y losartán no se pueden dar juntos porque tienen la misma vía de acción, por lo cual no se potencian. ¿Ya? La losartán y el enalapril provocan lo mismo, tos, irritación de la garganta, ¿sí? En la insuficiencia renal no se puede dar enalapril de creatinina para 2 para arriba y la losartán sí, porque se elimina por hígado, la losartán. Mientras que el enalapril se elimina por vía renal, por el cual no se puede dar. Entonces, hasta ahí ustedes ya tienen más o menos comprendido lo que es IECA y ARA2. El otro medicamento que vamos a hablar son los bloqueantes cálcicos. Ustedes ya tienen que haber leído de esto, ¿no? Los bloqueantes cálcicos que nosotros utilizamos en hipertensión arterial en general son la nifedipina, la amlodipina, la nitrendipina, el diltiazem, ¿sí? Y el verapamilo. Esos son los 5 fármacos bloqueantes cálcicos que utilizamos. Era para nosotros, hace muchos años, teníamos una tableta que se llamaba Adalat. El Adalat no era una tableta, era un caucho, era una cápsula de caucho que tenía un líquido por dentro. Le hacíamos un hueco, poníamos sublingual y la presión caía en las crisis hipertensivas, ¿no? Eso, para eso se utilizaba el Adalat, que después se fue desestimando por situaciones lógicas que ya les voy a explicar. Entonces, el Adalat o nifedipina es el mejor antihipertensivo que existe. Sin embargo, no lo usamos con tanta frecuencia como la ARA2, como la losartán, por una causa. Nosotros la nifedipina nos provoca hipotensión arterial, sí, pero a su vez provoca taquicardia refleja. Es decir, yo soy un paciente 70 años, tengo algunas arterias jodidas posiblemente, me tomo un Adalat o me tomo nifedipina. Me bajó la presión, pero me provocó una taquicardia. ¿Y qué es la taquicardia? La taquicardia es que el corazón está dale y dale y dale y dale, ¿no es verdad? Si yo hago esto o mi corazón hace esto, ¿qué es lo que hace? Necesita mayor cantidad de energía. Es decir, necesita que las arterias estén abiertas y estén pasando sangre, ¿sí? Para que mi corazón pueda hacer toda esa función, esa taquicardia provocada por la nifedipina. Y un hombre de 60 y tantos, hasta 80, ¿qué es lo que más tiene? Son arterias tapadas. Es decir, yo me estoy provocando un infarto o una angina. Entonces se dejó de utilizar la nifedipina por eso, por la taquicardia refleja que provoca la nifedipina. ¿Me entendieron? Nifedipina, el mejor antihipertensivo que hay. Problema, taquicardia refleja. Entonces,
vamos avanzando. Ya les voy a explicar más cosas después. Ahora, del segundo y el que más uso es la amlodipina. La amlodipina se utiliza a pasto, ¿no? Bastantísimo. En general, ahora se estipula que ningún proceso hipertensivo debe manejarse solo con una tableta o con un fármaco, sino que tienen que haber dos. Es decir, 160, 100, yo lo manejaba con una Micardis de 80, que es un telmisartán de 80 miligramos. Las guías actuales dicen que mínimo tiene que haber dos, es decir, meterle un diurético para que sea completo el esquema de tratamiento. Bueno, la amlodipina es de uso obligatorio en pacientes de más de 65 años, porque ya les expliqué a ustedes, las arterias se endurecen por las zonas fibróticas en la capa muscular. Y estas resistencias aumentadas responden muy bien a los bloqueantes cálcicos tipo nifedipina. Paren bien. ¿Cuál es la contraindicación de la amlodipina? Provoca edema de extremidades inferiores. ¿Cómo es eso? Nosotros tenemos arteriola capilar. Este capilar se une a una vénula y ahí van las venas y toda la cosa, ¿no? Ahora, vamos a la amlodipina. Tengan eso en su cabeza. Vamos a la amlodipina. La amlodipina provoca edema de extremidades inferiores, ¿no? ¿Cómo yo sé eso? El signo de la fovea, ¿no? Se me dematizó. Le preguntan al paciente, siento como que tuviera dos bolsas de agua en las piernas. Ok. Entonces, yo tengo edematizado las extremidades inferiores. Entonces, la idea que me salta en ese momento es decir, le meto un diurético. Al meterle diurético, barro con el edema porque elimino el líquido, ¿verdad? Bueno, no es así con la amlodipina. No sirve de nada que ustedes le metan diurético al edema por la amlodipina, porque el edema se provoca porque el capilar y la vénula, ¿sí?, se abren y por ahí sale todo el plasma, es decir, sale plasma rico en proteína. ¿Qué es lo que hace la proteína? Chupa el líquido y lo mantiene en su sitio, es decir, un edema que no responde a ningún tipo de tratamiento, con furosemida o con diurético. Por eso, la lodipina, el único esquema de tratamiento que al edema que provoca es la suspensión del medicamento. ¿Sí? No responde a ninguna furosemida, ni ningún diurético, y responde solamente a quitar el fármaco. Es lo único que va a provocar que se disminuya el edema de extremidades inferiores. ¿Está claro? Entonces tenemos contraindicación. El mejor difedipina contraindicado, la taquicardia refleja. Viene la amlodipina bastante bueno, especialmente en los adultos mayores. ¿Cuál es el problema? Provoca edema de extremidades inferiores que no responden a ningún diurético. De ahí que viene la diltiazem. El diltiazem es un buscar vasodilatación, pero es una vasodilatación mínima, casi no actúa. Pero nosotros los cardiólogos utilizamos la diltiazem en los pacientes coronario, ¿sí? Es un vasodilatador especialmente coronario. ¿Dónde más lo utilizo yo en el diltiazem? En la hipertensión pulmonar, porque tiene presiones normales, ¿sí? Entonces, ¿qué les puedo dar esto? Porque no actúa casi nada en la presión periférica. Casi actúa directamente en el pulmón y en el corazón. Por eso lo puedo utilizar ahí. Pero como antihipertensivo sistémico, no sirve el diltiazem.
El verapamilo rítmico actualmente se utiliza como antihipertensivo. Yo no tengo experiencia, no les puedo dar algo de lo que no. Entonces ustedes tienen hasta ahora y ECA a dos, alodipina y bloqueantes cálcicos. Los bloqueantes cálcicos, la taquicardia refleja. El problema de la alodipina es de las extremidades inferiores. La diltiazem no tiene mayor efecto antihipertensivo, pero dilata cálcicos. Ya son las 9. No sé, mañana tenemos clase, Vanessa. Déjeme ver, No, doctor. No, no, no doctor. tenemos. No, qué milagro, si todos los días me han dado como. Tenemos el jueves de 7 a 9 de la noche, Y el viernes, de 8 a 9. qué horror, qué horario. Bueno, estamos hablando entonces el día jueves, ¿no? Sí, Ya, el día Sí. jueves terminamos todo lo que es fármacos, damos un repaso de hipertensión arterial y nos metemos a hipertensión arterial secundaria. Una vez que ustedes ya tengan claro eso, esto de aquí. Igual al aula virtual te voy a mandar ya hipertensión arterial para que tengan ustedes ¿cómo es que se llama? Las diapositivas. Ya, buenas noches, chicos. doctor, antes de que se vaya, ¿me puede permitir hablar con usted unos minutos al final? Ya, ok. El resto, goodbye. ¿O quieres por teléfono? No, no tengo inconveniente, como sea la verdad. ¿Mm? Ya, dígame. Ya, era referente a lo de las prácticas, porque muchos compañeros con sus respectivos docentes, que son los presidentes, quieren saber cómo se van a manejar. Entonces yo quería saber si con usted vamos a tener prácticas para poder organizar los días, las horas. A ver, mi amor, ustedes, se los dije el primer día, el médico que no hace prácticas no es médico. El médico que no toca paciente no es médico, olvídate. Entonces, que yo sepa, la vez que conversé con estas mujeres que hacen ahora de dirección, me dijeron que ustedes tenían que estar lunes y miércoles conmigo en consulta externa y toda la mañana, es decir, hasta las 11:30, 12. Eso es lo que me dijeron. Ya, el problema es que tenemos los otros docentes que también tienen sus horarios en la mañana. Difícilmente, mijita, eso ya es de cardiología. Lunes y miércoles, eso es lo que tengo entendido, que nadie puede meterse ahí, que se arreglen como quieran. Pero ese ya es horario de la facultad. Por eso llámala a Mónica, que es la directora de carrera, para que ya les organice su horario. ¿Sí? Pero ustedes tienen que tener 2 días de consulta externa, que es lunes y miércoles, y se quedan conmigo hasta las 12 del día. Y esas serían las únicas veces que van a tener consulta práctica, que me parece horroroso. Nosotros hacíamos todo el día anteriormente, ¿no? Por eso te digo, ahora ya no sé. Pero arréglalo y que te explique bien la directora de carrera. Llámala a la doctora Mónica. Los lunes y los miércoles sería lunes un grupo y miércoles otro, o sería un grupo por la misma semana. ¿Cuántas son el grupo? Somos Ah, treinta y ustedes no pueden cinco pasar más de 5, sí, no pueden pasar más de 5. Pero, o sea, el grupo va lunes y miércoles o lunes un grupo, miércoles otro. No, lunes y miércoles va el mismo grupo. Ya, entonces era eso, doctor. Igual cualquier Ya. cosa, le comunico solo con la doctora Mónica por los que los horarios están ocupados esos días, porque no entendemos por qué ella.
Mira, aquí el problema que han dado hasta ahora es que no han hablado de prácticas. Y las prácticas solamente me las dijeron a mí. Tú lunes y miércoles vas a estar con los chicos de lunes de 8 a 12. Vaya. Pero por lo visto no les han dicho a ustedes. Ahora, todos los médicos vamos a querer que ustedes estén con nosotros todo el día. Toditos. Lamentablemente tienen que ajustarse al horario de la universidad. Entonces, converse con Mónica y me avisa. Ya, doctor, eso es. Ya, Y ya, si me Karin. comunico con ella, ¿qué día con usted empezaríamos? Cuando quieras, pues sí. No pasa nada, me llamas cuando quieras. Ya, listo, doctor. Muchas gracias. Ya.